Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Pues abre tu Biblia en Marcos capítulo 15 y vamos a estudiar este pasaje y déjame llevarte a cómo vamos a ver cuatro personajes principalmente en este capítulo. Es Pilato, vamos a ver a los soldados, vamos a ver a Simón, no Simón Pedro, sino Simón de Cirene, y vamos a ver también a José de Arimatea. Y fíjate qué importante es Marcos, porque estamos en este penúltimo capítulo, ya para entrar a la crucifixión, ¿no? Vamos a hablar acerca de la crucifixión, y después el capítulo 16, la próxima semana, vamos a estar cerrando el Evangelio de Marcos. Y si tú te recuerdas, si estuviste con nosotros desde el año pasado, que empezamos a tener los estudios en casa, empezamos a estudiar Marcos, ¿te acuerdas? Así que llevamos básicamente un año estudiando Marcos y Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha permitido ir a lo largo de todo un libro y Dios es muy bueno, Y no podemos irnos a otro lado más que ver el corazón de Jesús confrontando a estos personajes que vienen a enfrentarse, a confrontarse, a reconocer el evangelio de la cruz y qué decisión van a tomar al respecto. Amén. Entonces, vamos ahí al capítulo 15 y déjame orar. Señor, gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, tan glorioso. Y te pedimos, Dios, que tú vengas a nosotros, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón y que podamos conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Desde Marcos 15 vemos lo peor del corazón del hombre y vemos lo mejor del amor de Dios. Vamos a encontrarnos con un Pilato cobarde, deseoso de seguir teniendo el control, de religiosos que siguen queriendo tener también un control religioso, que han endurecido sus corazones, una multitud que está enardecida, pero que no tiene una convicción. Pero también vamos a ver el dolor que atravesó Jesús para que nosotros, a la voz de la cruz de Jesús, podamos tomar esta decisión de cómo vamos a responder. Así que el mensaje de Jesús no está en los milagros, no está en el caminar de Jesús en su ministerio. El mensaje central de Jesús está en su cruz. Necesitamos la cruz. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay perdón. 1 Corintios 1:18 dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que el primer personaje que vamos a ver es Pilato. Pilato está en un juicio y fíjate el versículo 1, dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y fíjate cómo es que muy de mañana, porque esto está pasando en la madrugada, casi que apenas está saliendo el sol. Entonces, quiero que te imagines esto, porque el consejo que estaban teniendo estos principales no era todo el concilio, solamente era como ya saben, como cuando se busca la asamblea, que es el 50% más uno, ¿verdad? Está buscando que tenga un poquito más
con lo suficiente como para poder crucificar a Jesús, para poder condenarlo. Y había algunos que vamos a ver con José de Arimatea, que no estaban muy de acuerdo con esto y que si se hubiera hecho esto público en un lugar con toda la gente, a lo mejor no les sale a los religiosos de su tiempo. Sin embargo, ellos vienen y traen este juicio, lo traen ante Pilato, porque aunque ellos habían ya decidido como concilio que iban a tomar la vida de Jesús, ellos no podían ejecutar la muerte y tenían que llevarlo ante Pilato. Ahora, lo hacían muy de mañana porque muy probablemente los seguidores de Jesús, o sea, aquella multitud que te acuerdas una semana atrás de este pasaje, estaban entrando ellos en la entrada triunfal de Jerusalén y la gente se amotinaba, o bueno, no se amotinaba, se amontonaba, porque no era motín, se amontonaba trayendo sus palmas y sus prendas, trayéndolos delante del Señor y gritándole, Hosana al Hijo de David. Era una entrada, ¿no? En la que le estaban diciendo, eres tú el rey de Jerusalén. Y entonces, muy de mañana, pareciera como que no hay más gente que pueda amotinarse y decir, esto que ustedes están haciendo es contrario. Ahora, no toda la multitud que había estado ahí gritando Hosana estaba completamente de acuerdo. Había muchos que estaban siendo guiados y siendo dirigidos por estos principales y tenían que traer este juicio delante de Pilato. ¿Y por qué lo entregan en Pilato? Porque ellos no podían hacerse responsables de una muerte. Y a veces pareciera como que en la vida cristiana así queremos echar la bolita, ¿no? O decimos, bueno, es que ahora sí, eso que predicaste, pues no me toca a mí, ¿no? Ahí se lo echo a mi hermano y él que se haga bolas y a él que lo confronte, y pareciera como que no nos queremos hacer responsables de lo que Dios nos está hablando. Y lo traen a Pilato y dice en el versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora, Jesús no se está defendiendo de las acusaciones. Y había a lo mejor falsas acusaciones, pero si tú recuerdas en el capítulo anterior vimos cómo solo bastó que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios. Y entonces ellos trajeron aquí a un Jesús callado, que no respondía. A pesar de tantas acusaciones, a pesar de algunos a lo mejor mentiras, a lo mejor algunas cosas reales, pero Jesús cayó. Isaías 53 dice, versículo 7 dice, Él no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero. La acusación no era religiosa, porque en el plano religioso los fariseos habían sido reprobados. Lo hicieron político, acusando a Jesús como rey de los judíos. Y esto no podía ser porque decir que Jesús era el rey de los judíos era una rebelión que se estaba declarando ante el César. Pero entonces fíjate qué importante es esto y me pareció muy curioso. Porque entonces Jesús no solamente fue declarado rey de los judíos espiritualmente, religiosamente, sino que también delante del César, delante de Poncio Pilatos, que era representante del César, de una manera política también estaba siendo declarado rey. Y me encanta saber esto porque fíjate cómo Pilato se maravillaba de que no podía encontrar en él algo que pudiera juzgarlo, algo con que pudiera él pues llevarlo, ¿no? Y condenarlo. Ahora, Pilato no era un personaje muy amado por el pueblo, ni tampoco él amaba al pueblo.
Él nada más estaba ahí como un representante, estaba ahí con una situación de poder, en una condición de compadrazgos, ¿verdad? Lo pusieron ahí y fíjate, él pudo haber dicho, este hombre no tiene nada de qué juzgar y dejarlo ir. Pero no tenía, y no tenía cómo ir en contra de la evidencia. A veces nosotros tenemos la evidencia de Jesús. A veces nosotros tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. A verdad nosotros tenemos toda la palabra de Dios que nos está diciendo quién es. Y aún así vivimos en conflicto para actuar conforme a Él. La gente muy, muy difícilmente camina con Dios con una convicción clara, sabiendo que la evidencia puede refutar todos los argumentos que podemos tener contra Jesús. Y teniendo tan evidente, teniendo tan claro lo que Jesús es y teniendo tan claro todo lo que Jesús hace, a veces nosotros vivimos contrarios a lo que Jesús quiere. Ahora déjame ir en estos siguientes versículos por 3 puntos que creo que no los puse en una diapositiva. Pero fíjate lo que dice el versículo del 6 al 8. Dice, ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Entonces, nuestra respuesta a Jesús no puede ser dictada a través de la tradición. Es que siempre se ha hecho así. ¿Cómo voy a responder yo a Jesús? No era a través de un artilugio, no era a través de una estrategia para salvarse. Poncio Pilato estaba diciendo, no puedo juzgarte, no puedo condenarte, pero tengo que cumplir con la gente. Y la gente decía, es que siempre se ha hecho así. Y la tradición no debe dictar lo que nosotros respondemos a Jesús. Fíjate el versículo 9, dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ahora, segunda cosa, los líderes de la iglesia, y déjame decirlo así, no porque yo lo esté diciendo, tiene que determinar tu respuesta a Jesús. Tú tienes que tener este encuentro personal con Dios. Pilato tuvo este encuentro con Jesús y se encontró con la verdad. Él pudo establecer estas preguntas en las que buscaba una manera de juzgar y no encontró nada. Más bien encontró que las acusaciones eran por envidia. La envidia era la raíz del rechazo, no la justicia. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? En Génesis capítulo 4. De pronto la verdad de Jesús la luz de la verdad de Jesús vino a alumbrar las tinieblas en las que estaban los principales de la iglesia. Así que nosotros no podemos guiarnos por lo que el pastor diga. No, perdónenme la expresión y déjenme ser más claro. Tenemos que buscar qué es lo que la palabra de Dios me está hablando y me está diciendo. Y claro que a veces necesitamos que nos expliquen y para poder entender, pero no porque yo te diga que hagas esto, lo vas a hacer, sino porque tú estás teniendo esta revelación clara de quién es Jesús. El tercer punto está en el versículo del 12 al 15. Dice, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato
si marcas tu Biblia, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de soltarle para que fuese crucificado. Así que la presión social no debe de dictaminar mi respuesta a Jesús. De repente somos sumamente atacados y sumamente señalados ahora, y con mucha más razón ahora en este tiempo, por creer en Jesús. Pareciera como que creer en Jesús es una cosa equivocada y errónea. Y pareciera como que, ay ya, tú vas a la iglesia, ay ya, ¿tú qué estás haciendo? Básicamente estas palabras son lo que estaba diciendo el pueblo a Pilato, diciendo: crucifica a Jesús. No nos importa su muerte, no nos importa su vida. Crucifícalo. No había ningún mal y Pilato sabía que esto estaba ocurriendo. Pilato estaba queriendo ser políticamente conveniente. Y hay algo que nosotros hemos escuchado últimamente sobre los discursos, ¿no? Y decimos, es que es políticamente correcto. Es que es políticamente adecuado, es que ahora se tiene que hablar de esta manera, y es que ahora nos tenemos que conducir de esta manera. Es cierto que nosotros debemos amar al prójimo, pero lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que nosotros debemos de seguir, debemos de caminar. No debemos de seguir palabras aisladas ni consejos aislados, si no provienen de la palabra de Dios. A veces los amigos son aquellos que nos están presionando para que respondamos. A veces la familia nos está presionando para que respondamos de cierta manera. Pero estamos nosotros en esta confrontación. Pilato tenía a Jesús de frente y tuvo la oportunidad de hacer una diferencia y de señalar que en efecto, si él era el rey de los judíos, no había nada de mal en él. Dice el versículo 14, ¿no? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Y entonces, satisfaciendo al pueblo, soltó a Barrabás. Barrabás, este fue el primer hombre. Y dato curioso, y vamos a ver a un par de hombres que tuvieron, a tres hombres principalmente, pero Barrabás fue el primero que tuvo la experiencia de la expiación. Fue el primer hombre que tuvo la oportunidad de ser liberado y que Jesús tomara su lugar. No sabemos cuál fue la experiencia de Barrabás después de esto. No sabemos si después de esto él siguió cometiendo muerte. No sabemos qué es lo que pasó, pero lo único que sí sabemos es que aquella gente decidió por la muerte, por Barrabás, un homicida, decidió por aquel que era un peligro para la sociedad, en vez de a Jesús, el dador de la vida. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero cedió a la presión. Hechos, capítulo 3, creo que están en las diapositivas. Hechos, capítulo 3, versículos 14 al 15, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Qué gran intercambio vemos aquí. El culpable es liberado, el inocente muere. ¿Te das cuenta? Esto es el evangelio. Y este es el primer hombre. La injusticia humana contra la justicia divina. Vemos a un Pilato, perdón, me fui con la P. A un Pilato que estaba representando lo débil de la justicia humana. Vemos a un Pilato que, aún sabiendo lo correcto, no lo hizo. Y la Biblia condena esto en Santiago 4:17. Si quieres tomar nota nada más, no lo vamos a ver. ¿Y qué pasa cuando nosotros cedemos a la presión? Cedemos a que nos estén
señalando, cedemos por miedo, cedemos por, no sé. Cuando la invitación de Jesús es, obedece a Dios. En Hechos capítulo 5, 29 dice, es más importante que obedezcas a Dios antes que a los hombres. ¿Te das cuenta qué pasó con los fariseos, con los principales? Por su envidia, capaces de llegar al asesinato, a la violencia. ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? Ahora, de repente puede ser que sintamos cierta envidia. Ya hablábamos el domingo que de repente el pecado está sobre el deseo descontrolado. Y a lo mejor puede ser que sintamos cierta envidia, pero la Biblia no nos enseña que nosotros caminemos en el camino de la envidia, ¿verdad? Nos dice, camina hacia la verdad, camina hacia el amor. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia carcome los huesos. Ten un control sobre ese sentimiento, ten dominio propio, avanza, ora por tu hermano, qué bien que le está yendo bien, qué bien que está haciendo lo que está haciendo. Y la última parte de este pasaje, Barrabás liberado, Jesús condenado. Esto es lo que nosotros tenemos como realidad en nuestra vida cristiana. Jesús tomando nuestro lugar. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ahora, este es el primer personaje que nosotros vemos. El segundo personaje vemos que es la burla de los soldados. Dice el versículo 16. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Ahora imagínate esto, toda la compañía de soldados, estábamos hablando alrededor de 600 soldados, estaban ahí alrededor teniendo a Jesús amarrado, atado, golpeándolo 39 veces. Ahora, cada latigazo, cada golpe de estas 39 veces tenían 9 puntas. Así que cada golpe que estaba siendo lanzado, multiplícalo por 9. Nadie aguantaba los 39 golpes. Nadie aguantaba tanto dolor. Y ahí estaban. Y pasaban delante de él y lo golpeaban. Dice el versículo 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Y esta era una burla que ellos estaban diciendo. Si te juzgaron por ser rey, aquí está lo púrpura. Y obviamente no eran vestiduras reales de esas que son cómodas, de que son esponjaditas, que son la textura de la ropa. No era ese tipo de ropa. Sin embargo, lo vistieron con esa capa pesada en su cuerpo que ya había sido lastimado, y enterraron en su cabeza la corona de espinas. Ahora no creas que es como vemos de repente en las obras, ¿verdad? Que se ponen una corona y pues es como que les acomoda como si fuera diadema. No, más bien las espinas penetraban en el cuero cabelludo de Jesús. Versículo 18 dice, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esta era una cruel parodia del título mesiánico. Y aunque ellos lo hacían de burla, ellos estaban declarando que él era el rey, dándole de golpes con el puño cerrado en el rostro a manera de desfigurarle completamente el rostro. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barda.
barba, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y date cuenta qué importante es esto. Para Jesús no solamente era el dolor que estaba sintiendo, sino que estaba experimentando el oprobio, la burla, la ironía en la que los soldados lo estaban humillando como un falso rey. ¿Sabes? Ellos estaban siendo confrontados, ellos habían estado en el juicio y sabían claramente que en el juicio Jesús no había salido culpable de nada. Ellos habían dado cuenta en la condición en la que estaba Jesús y ellos decidieron aún así burlarse de él. El mundo se burla del rey. El mundo ha tomado la cruz. Y déjame decirlo así, el mundo ha tomado a Jesús y a la cruz de una manera tal que han ridiculizado el sacrificio. Se burla no solamente de aquellos que le siguen, sino que se burla de quién es Jesús. Se burlan de que el Dios se hizo hombre. Se burlan de la manera más vil. Tergiversan las escrituras. Pero sabes, esto no nos debe de sorprender. No debe de sorprendernos que el mundo y Dios no van de la mano. Eso es real. Más bien nosotros que estamos aquí debemos identificarnos con Cristo y saber que a pesar de que el mundo puede burlarse de nosotros, o que el mundo puede señalarnos, o que el mundo puede venir a traer oprobio a nuestra vida, porque nada más por el hecho de que somos cristianos, eso no nos debe de espantar ni nos debe de quitar el sueño. Y vas a ver cómo Jesús, con esta corona de espinas, estaba cumpliendo lo que en Génesis capítulo 3 fue escrito, que iba a tener espinas. Pero con esa simiente iba a destruir a Satanás, al diablo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo llevó la maldición que era para nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta que los soldados tuvieron? Ellos adoraron a Jesús de una manera burlona. Y déjame decirte que a lo mejor nosotros que hemos sido confrontados con el verdadero rey y que hemos sido confrontados con aquel que ha sido maldito y nos quedamos ahí en que es un maldito que fue clavado en la cruz y que llevó ahí la maldición y nos quedamos ahí y podemos honrar a Dios de una manera solamente con nuestros labios. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestra adoración cuando estamos siendo confrontados no solo con el sufrimiento de Jesús, sino con la libertad a la que nosotros estamos siendo expuestos, porque Él ya nos libró de la maldición? ¿Dónde estamos adorando? Estos hombres adoraron de una manera falsa, de una manera hueca, de una manera vil, aquel al que no tuvo nada de que se le culpara. ¿Cómo podemos nosotros escupirle a Dios? Así como estos que lo golpeaban y le escupían en medio de una adoración, nada más porque no conocemos a Dios. No conocemos que tenemos un Dios grande. No conocemos que tenemos un Dios tan maravilloso, tan formidable, tan majestuoso. No lo conocemos, porque si nosotros lo conociéramos, entonces nuestra adoración fuera completa.
nuestra adoración fuera absoluta. Jesús le dijo a la mujer, vendrá el tiempo en el que no se adore ni en este monte ni en aquel, sino que se adore en espíritu y en verdad. Y dice, y mi Padre está buscando que los verdaderos adoradores le adoren. ¿Quiénes somos nosotros en este caso? Ojo, a lo mejor somos estos soldados que al no conocer a Jesús, al no entender, porque eran soldados romanos, ellos no tenían la obligación de conocer la historia o las profecías acerca de que de esa manera él estaba llevando una maldición. Ellos no lo sabían, ellos eran romanos, eran una clase superior. Y sin embargo, ellos no se dieron cuenta que estaban siendo partícipes de la maldición de Jesús, que Jesús llevó en la cruz. El tercer personaje que nosotros vamos a ver es Simón. Y fíjate, le pongo aquí como de la obligación a la bendición, porque dice el versículo 21. Obligaron a uno que pasaba. Ahora, no sé a ti cuántas veces te obligaron a venir a la iglesia. A lo mejor de chiquito a mí me llevaron obligadamente, ¿no? ¿No te sientas mal si obligas a tus hijos? A este lo obligaron a cargar la cruz. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. No te vayas a sentir mal si te obligo. No te voy a obligar, pero mira lo que dice aquí. Obligaron a este padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y qué maravilloso es esto, porque no es un detalle importante. Después en Romanos, si tú buscas Romanos capítulo 16, versículo 13, te vas a dar cuenta que Pablo está saludando al papá de Rufo, o sea, está saludando a que a lo mejor iba pasando porque iba a trabajar, o venía de trabajar porque venía del campo, y él llevó la cruz. Lo que comenzó en una obligación fue tornado en bendición. En esta primera confrontación que pudo haber tenido con Jesús, en esta experiencia tan significativa, le marcó la vida. Y este fue el primero que de una manera tan gráfica nos enseñó lo que significa llevar la cruz de Cristo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. A veces venimos sirviendo a Jesús casi un poco a la fuerza. A lo mejor venimos sirviendo a Jesús o venimos a la iglesia sin conocer mucho, pero en el proceso nosotros entendemos de qué se trata ese privilegio de llevar la cruz con Él. Qué maravilla que nosotros podamos comprender el peso del discipulado, que es llevar la cruz, tomar su cruz. Dice el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, ahora le decimos el Calvario, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Y fíjate, le ofrecen esta mirra, que es un anestésico que se usaba en aquel entonces, y era como para que aguantaran un poco más, para no sufrir tanto el dolor, y era una bebida sumamente amarga, pero Jesús lo rechazó. Y es bien interesante porque podemos ver cómo una noche antes Jesús le estaba diciendo al Padre, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Pero aquí Él estaba diciendo, no hay atajos para llevar la vida, para llevar el pecado de toda la humanidad, para traerles vida al mundo. No hay atajos. Y lo vamos a ver en el versículo 36. ¿Sí? En el versículo 36 de Marcos 14, si lo tienes ahí, nada más regrésate una hoja que decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Y qué decidió el Padre? Que no, y que era necesario. Y entonces repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre ellos. Y entonces dice el versículo 25, y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Lo que nosotros ahora vemos como INRI, ¿no? En los crucifijos, y vemos así, es INRI, y es en latín, y en realidad estaba escrito en todos los idiomas que estaban ahí posibles, era griego, en latín y en hebreo, y era Jesús, no me acuerdo, Jesús Nazareos, ya no me acuerdo, pero Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora, ¿qué confrontación ha de haber tenido este Simón? No era el Simón que esa misma noche había negado a Jesús, aquel que andaba de lejitos, que seguramente vio a este Simón que estaba cargando la cruz y que él pudo haber dicho, yo pude haber cargado su cruz, yo dije que yo iba a cargar su cruz, yo dije que yo iba a morir por él y yo dije que lo iba a hacer, y de repente en el momento en el que Jesús necesitaba a quien cargara su cruz, no había nadie que lo cargara, todos estaban desperdigados, estaban escondidos viendo la escena en la que su maestro estaba muriendo, pero este Simón vino y sirvió al Rey. Ahora crucificado, dice, fue tan contado con los transgresores en Isaías 53. Dice, versículo 27, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y fíjate qué fuerte es esto. El segundo hombre que experimentó la expiación fue este ladrón, que no necesitaba más, no tuvo experiencia teológica, no cursó discipulados, no vino a cumplir con los requisitos, ¿no? Para servir, no, él simplemente se confrontó con Jesús, con el Evangelio. Él mismo experimentó el Evangelio, sin ir a la iglesia, sin bautismo, sin otra cosa más que una adoración que no supieron dar los soldados. Y él mismo vino y le dijo, vemos en los otros evangelios que dijo, este es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y esto solamente era un chisme, porque en realidad Jesús nunca dijo esto. Jesús nunca dijo que iba a derribar el templo, sino dijo, si derriban este templo, en 3 días lo voy a reedificar. Pero él no lo dijo así. Sin embargo, ve cómo la gente pasaba meneando la cabeza como diciendo, tú no puedes. Ahora, había un comentario que decía, ¿tú crees que él no pudo bajarse de la cruz? ¿Tú crees que él verdaderamente no pudo salvarse a sí mismo? Él pudo, pero decidió no hacerlo. Él pudo bajarse de la cruz, pero decidió sufrir todo por el gozo puesto delante de él. Salvó a otros, le decían, ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? Claro que podía. Y esto es algo importantísimo porque aún sabiendo que él podía, él decidió por amor a nosotros. Él decidió
que en su amor teníamos que estar en su regazo y que podíamos nosotros disfrutar de la vida que Él nos ofrecía a través de su muerte. Él sabía todo lo que se venía después de esto y que era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nuestros pecados. Ahora, versículo 31 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ahora, fíjate la actitud de estos sacerdotes. La actitud de los principales, de los escribas, y estaban pidiendo señal. Y a veces nosotros nos olvidamos, porque todas las profecías fueron cumplidas en Jesús. Y ellos no se daban cuenta que todas las señales estaban pasando. Y a veces nos pasa así en la vida cristiana, porque Dios nos está hablando por todos lados, nos está diciendo lo que tenemos que hacer y nosotros nos desviamos, estamos distraídos en nuestro orgullo, en nuestra envidia, en nuestra vanidad. Estamos distraídos y no estamos escuchando. Dice el versículo 33: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra por ahí de las 12 del día hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora, esto es muy importante, porque ahora la NASA, con toda la ciencia y la observación que tienen de los planetas, pudo regresar el tiempo del ciclo de los planetas, de los astros, y pudo comprobar que en efecto hubo un eclipse muy fuerte. Y también se pudo comprobar históricamente que hubo un terremoto muy fuerte. Y es importante porque esto viene a verificar la realidad del sacrificio de Jesús. O sea, Jesús fue real. Ahora, esta esponja en vinagre era una manera en la que se ayudaba un poco el que estaba siendo crucificado para poder alternar la respiración. Y entonces estaba colgado de las manos y descansaba de sus pies, y alternaba cargándose de sus pies y descansaba sus brazos, y eso le agotaba la respiración y el vinagre le ayudaba a respirar. Pero Jesús, dice, dando una gran voz, expiró. Jesús nunca dejó de ser Dios. Él experimentó el juicio divino, llevando en sí mismo todo el pecado del mundo. Él estaba cumpliendo y estaba llamando este pasaje del Salmo 22. Y déjame llevarte a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La evidencia era inminente. El velo del templo se rasgó. Los sacerdotes que estaban en el templo, toda la multitud estaba en el Gólgota, estaba ahí en el monte de la calavera, pero había gente que estaba yendo a sacrificar sus holocaustos. Este cordero de la Pascua lo estaban poniendo ahí en el templo, y los sacerdotes se dieron cuenta que el velo se rasgó. Y de repente vemos a un hombre que, sin mayor experiencia teológica, no solamente ladrón, que ya había pasado, sino un hombre
dice el versículo 39, el centurión que estaba frente a él, el que estaba siendo encargado de la ejecución, el que estaba encargado de que se muriera, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que los soldados no pudieron ver, este hombre lo pudo ver. Lo que los soldados no pudieron reconocer, este hombre, este centurión, pudo ver que verdaderamente era hijo de Dios. Ahora, dice el versículo 40, algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ahora imagínate esto. Había muchas mujeres, estaban de lejos viendo cómo todo esto estaba pasando. El eclipse acababa de pasar, había temblado, el velo había partido en dos y fíjate, no se podía decir que no había pasado algo en el ámbito espiritual y en el ámbito natural tan grande que se manifestó. Y había esta pausa entre estas mujeres viendo de lejos lo que ocurría, como diciendo: ¿será que se va a cumplir? ¿Será que todo lo que nos dijo es verdad? ¿Será que es real? ¿Que Jesús es real? ¿Y cuál sería la confrontación que tendríamos nosotros con esto? ¿Qué pasa cuando de repente hay un silencio en la tierra? ¿O hay una pausa? ¿Cómo responderíamos nosotros ante este silencio de la cruz? Versículo 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, y este es el cuarto personaje que vamos a ver, una muerte que vale más que una vida. José de Arimatea, miembro noble del concilio, aquel al que no fue convocado en el primer versículo, dice que también esperaba el reino de Dios. Y esto es bien importante porque él estaba entendiendo los tiempos y estaba vislumbrando lo que estaba pasando, y él era un seguidor entonces de Jesús, aunque a lo mejor en oscuro, a lo mejor él estaba siguiendo a Jesús de una manera discreta, porque pues él era un principal ahí, noble del concilio, pero no estuvo ahí cuando debió estar, pero ahora parecía que su vida valía la pena arriesgar. Y dice: vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Porque bien él pudo decir: pues ya se murió, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar a ver si resucita. Y no, José, él fue y se metió donde estaba Pilato y le dice: dame el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Este era el momento de mayor peligro para identificarse con Jesús. Imagínate que que era un fariseo, un principal, de repente dijera: yo ahora soy cristiano. No solamente él estaba arriesgando su posición, sino que él estaba también arriesgando su propia vida. Lo que algunos de los discípulos no hicieron. El silencio de otros, aquellos que estaban mirando de lejos. Jesús murió
completamente y ahora estaba confrontándose la vida de José con la muerte de Jesús. Y entonces él dijo, yo tomo ese cuerpo y cuido de él. Qué valiente, ¿no? Poder confesar a Cristo públicamente. Qué valiente de poder decir, es que su muerte vale más que mi vida. Lo que él hizo vino a traer el reino a la tierra. Y él estaba esperando el reino de Dios. Él estaba esperando que así fuera. Tenemos la evidencia real de la muerte de Jesús para que el precio de nuestros pecados fueran pagados. Y José lo entendió. Y tomó y lo envolvió en una sábana y lo metió en una tumba que fue donde la tapó, dice ahí, con una piedra que hizo rodar. Y ahora esta piedra era una piedra muy grande, unos 40 centímetros de grueso, como de unos casi 2,5 metros de alto, y pesaba alrededor de 2 toneladas. Pero dice José de Arimatea, estaba esperando el reino de Dios. ¿Cómo estamos nosotros esperando el reino de Dios? A lo mejor estamos esperando el reino de Dios, pero de lejitos, sin involucrarnos, sin arriesgar nada. A lo mejor estamos esperando el reino de Dios, pero de una manera muy pasiva. Y en la confrontación y la decisión que nosotros debemos de tomar hoy es cuál es la acción que yo estoy necesitando hacer. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando responder conforme a la esperanza que estoy teniendo en Cristo? Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y esto es algo que nosotros debemos escuchar con claridad y ver qué es lo que debemos de responder mientras estamos esperando el reino. El reino de Dios, claro que vino cuando Jesús ya vino y murió por la cruz y fue evidente y hubo testimonios y la muerte de Jesús ahí está. ¿Y ahora qué vamos a hacer mientras viene el reino? El reino venidero, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a arriesgarte? ¿Cómo vas a arriesgar tu propia vida respecto a esto? ¿Cómo vas a enfrentarte y en vez de dejar esto correr? ¿Qué vas a hacer? A lo mejor has vivido tu vida una vida cristiana muy pasiva. Solo con venir a la iglesia está bien, de vez en cuando. Nosotros estamos llamados a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Dios. Pero mientras, ¿qué debo de hacer? Con esto cerramos. Y la próxima semana vamos a ver qué pasó después de la tumba. Y todo lo que significa el capítulo 16. Porque debemos de responder con claridad ante una tumba cerrada. A lo mejor para muchos de los seguidores de Jesús, mira, para los fariseos, para los religiosos fue un éxito. Ya, ganamos, lo matamos. Ya, se va a apaciguar esto. Para los seguidores de Jesús, la tumba cerrada fue un momento de decisión o de duda.
¿Y ahora qué va a pasar? Ahora sí, como el momento es hoy, es ahora. ¿Qué va a pasar? Sabemos que Cristo resucitó y lo vamos a ver la próxima semana, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué decisión vas a tomar tú? Vamos a hablar, vamos a hablar. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres muy bueno y tu maravillosa verdad se manifiesta. Gracias porque en medio del dolor, Señor, tú te entregaste, moriste en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos no solo a ver esa tumba cerrada como un momento de duda, sino que nos convirtamos en estos que estamos esperando la gloriosa manifestación de la gloria de Dios, que somos estos que estamos esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a ser capaces de arriesgar nuestra vida y no caminar, Señor, con duda, con miedo, sino en tu bondad, en tu misericordia. Señor, gracias. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.